de la que depende transparencia corneal. Vamos a revisar su anatomía, cómo evaluarla, cuáles son sus principales patologías liderada por la distrofia endotelial de Fuchs y, digamos, la actualización en todas estas patologías. Así que adelante, Wilder, con el tema de hoy. Bueno, como la doctora mencionaba, pues el tema de hoy me corresponde, se titula endotelio corneal. La última barrera de la córnea, vamos a evaluar la anatomía, su evaluación diagnóstica y las enfermedades endoteliales. Mi nombre es Wilder Giraldo, residente de oftalmología de la Universidad del Valle. Entonces, para dar inicio a la presentación, este va a ser el contenido que vamos a abordar. Entonces, inicialmente vamos a revisar la anatomía y la fisiología endotelial. Luego vamos a revisar la evaluación mediante microscopía oscular, confocal, la tomografía, la paquimetría y la tomografía de Chain. Y también luego vamos a abordar digamos, sin una profundización tan minuciosa, pero sí vamos a abordar diferentes patologías que sí, normalmente vamos a tener relacionadas con el endotelio corneal, como mencionó la doctora, distrofia de Fuchs, la descompensación postquirúrgica, la endotelitis, degeneración polimorfo posterior, otras distrofias raras y diagnóstico diferencial, y vamos a culminar pues la revisión del día de hoy con más conclusiones. Entonces, la relevancia de abordar este tema es que dentro de la literatura y estudios epidemiológicos que se han hecho alrededor del mundo, vamos a encontrar que la opacidad corneal es una de las principales causas de ceguera evitable en el mundo y cuenta aproximadamente con 12,7 millones de personas actualmente en espera de tratamiento, según revisiones pues, recientes de investigación y molecular y clínica en los cuales se maneja pues, como estas patologías. E inclusive dentro de las, digamos, parte epidemiológica y pues en la literatura se encuentra que hay una deficiencia pues en el tema de las posibilidades en el trasplante endotelial. Entonces vamos a ver que dentro del manejo que vamos a abordar y dentro de las nuevas, digamos, futuras investigaciones, pues está, digamos, tratando de verificar y de evaluar diferentes opciones que no tengan que llevar pues a un trasplante porque vamos, se va a ver pues que es, digamos, es déficit, hay déficit de estos tejidos. Entonces, así vamos a evaluar, vamos a encontrar que el endotelio corneal es la capa más vulnerable de la córnea porque a diferencia de, de otras capas, como por ejemplo el epitelio, carece de una capacidad mitótica significativa in vivo. Entonces, esto significa de que una vez perdidas las células, no se regeneran y pues ese mosaico que es, que normalmente ya ahorita vamos a ver pues con las características, entonces el mosaico endotelial normalmente se va a reorganizar por deslizamiento y ensachamiento celular, más no pues por nuevas células naive como tales. Entonces allí vamos a encontrar que la distrofia de Fuchs, que es una de las patologías que ahorita vamos a abordar dentro del temario, es la primera causa de trasplante corneal en países de altos ingresos y pues esto va a llevar a que un diagnóstico oportuno pues evite una ceguera evitable y esto justifica pues dominar como tal esta evaluación endotelial nosotros como oftalmólogos, como especialistas pues en la subespecialidad en córnea, como competencia pues general de todos nosotros. Entonces, dentro de todas las características, entonces el endotelio corneal normalmente va a determinar de manera silenciosa, pero definitiva y decisivo el éxito de cualquier cirugía intraocular, como son cirugías de catarata, glaucoma o vitreoretiniana. Y normalmente la microscopía especular, que ya vamos a abordar pues más adelante con más detalle, pues esta herramienta diagnóstica no es un examen opcional, sino que se va a convertir en una herramienta que va a permitir anticipar algún riesgo que haya de descompensación en nuestro paciente. Entonces es muy importante porque esta evaluación se hace, pues, digamos, requerida y necesaria en casi todos nuestros pacientes y un diagnóstico diferencial impreciso, por ejemplo, si se tiene alguna patología como endotelitis por citomegalovirus, con rechazo del injerto, pues puede llevar a que nosotros escalemos terapias como los corticoides o inmunosupresiones de forma inapropiada, empeorando pues, el pronóstico visual de nuestro paciente. Entonces allí es cuando un diagnóstico pues, mal hecho pues, va a agravar el pronóstico de estos pacientes y donde tenemos pues, que tener mucho cautela y mucha precisión diagnóstica en nuestra evaluación
Y las distrofias raras que existen, pues aunque son poco frecuentes, exigen una sospecha clínica diagnóstica porque un adecuado manejo y un pronóstico pues van a diferir sustancialmente de las causas adquiridas de edema corneal. Y pues allí va a determinar que el dominio en este tema pues va a evitar errores que pudiesen ser evitables dentro de nuestra práctica diaria y dentro de nuestro éxito quirúrgico. Entonces, inicialmente, entonces vamos a hablar del origen embriológico del endotelio. Entonces, el endotelio corneal deriva pues, de la cresta neural y el origen embriológico es compartido con estructuras del ángulo iridio corneal, como el trabéculo y el estroma del iris. Y durante el desarrollo, estas células de la cresta neural van a migrar hacia la córnea, posteriormente pues primitiva, y forman luego la monocapa de endotelias definitivas de etapas fetales tempranas. Y este origen común explica pues por qué ciertas anomalías que se presentan en el desarrollo del segmento anterior, como algunas distrofias endoteliales congénitas, se asocian también a diskinesias angulares y glaucomas secundarios. Y comprender esta parte embriológica pues va a ayudar a interpretar algunos hallazgos combinados que puedan estar, digamos, abordando el endotelio, el iris y el ángulo en pacientes pediátricos con opacidad corneal congénita, que ahorita vamos a mencionar más adelante. Y esto nos va a ayudar a anticipar pues, la necesidad que haya de evaluar la presión intraocular en estos casos de estos pacientes pediátricos y pues la necesidad de hallar pues dentro de nuestra lógica diagnóstica esa explicación de las asociaciones sindrómicas con glaucoma. Entonces, dentro de la anatomía de la corneal, vamos a tener pues que la córnea, no ya sabemos, damos un repaso, vamos a estar compuesta por cinco capas clásicas, entonces tenemos el epitelio estratificado no queratinizado, luego sigue la capa de Bowman, luego tenemos el estroma que constituye aproximadamente el 90% del espesor corneal, luego sigue la membrana de Senet y luego pues el endotelio corneal, y vamos a referir a esta revisión. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada capa tiene un rol diferente. El epitelio normalmente está dispuesto para proteger pues, de agentes externos. El estroma aporta la resistencia biomecánica y la transparencia estructural mediante la disposición de esas fibras, la manera de colágeno. Y digamos, dentro de nuestro orden, que es más importante de esta revisión, recordar que el endotelio es el responsable de mantener la deturgencia de la córnea, que es el estado relativamente deshidratado del estromo, que nos va a garantizar la transparencia óptica, ya que un estromo pues, que tenga demasiada cantidad de agua, pues va a generar que la transparencia óptica se pierda y va a llevar a una edema corneal y la opacificación de nuestro tejido. Entonces, muy importante recordar que como tal, el endotelio no es una capa pasiva, que cumple una función pues como tal anatómica, sino que es una capa metabólicamente activa y que su falla pues va a repercutir directamente en todas las capas anteriores que hemos mencionado mediante un edema ascendente por acumulación de líquidos. Entonces, dentro de la disposición que tenemos, como se ve en en la imagen que tenemos en la diapositiva, vamos a tener que tener una organización normalmente en su superficie anterior, que es como irregular, que es la que conecta con la membrana de Semet, y vamos a tener que tener una organización hexagonal bastante organizada en su superficie posterior que conecta pues o que tiene conexión con el humor acuoso. Y dentro de esto es bastante importante, como va entrando ya en la parte histológica, vemos aquí las conexiones que hacen, entonces entre célula y célula endotelial va a haber una conexión entre ellas que normalmente está dada por filamentos de actina, que vemos que crean como una red de conexión entre ellas y un anclaje como estructural como tal, compuesto por las caerinas, que son las que le van a dar pues como ese soporte a esos filamentos de actina. Y vamos a ver más adelante también que va a haber una conexión entre estas células endoteliales para su función pues como tal metabólica, que va a estar dado por zonas óculas y también por uniones gaps y gap junctions. Entonces esto va a permitir de que se dé pues como esa sincronía metabólica entre las células endoteliales y cumplan una función adecuada, además pues como con las otras estructuras que tienen para cumplir con su función de turgescencia, que vamos a ver más adelante, que tenemos más sodio, potasio, ATPasa, tiene bicarbonato de hidrogeniones, y esto va a ser, digamos, va a ser el compuesto para llegar a la función que habíamos mencionado
de metabólicamente activa de la detorgencia córnea. Entonces, la primera que vamos a mencionar es como tal esa composición en la cual, digamos, esa organización en la cual están dispuestas las células. Entonces, tenemos unas células poligonales de predominio hexagonal y esa célula, pues, o esa monocapa de células poligonales reviste pues la superficie posterior, pero aparte, digamos que desde el nacimiento se va a ir perdiendo un número o digamos, un número total de células. En algunos textos se afirma que desde la densidad del nacer de células centrales por milímetro cuadrado es aproximadamente 6.000 células. En otros textos pues hablan de una referencia de entre 3.500 y 4.000 células por milímetros cuadrados. Pero, digamos, lo que hay que tener presente en esto es que normalmente se va a ir perdiendo, va a haber un declive fisiológico de estas células durante todo el periodo de la vida. Y esto se ha medido con un declive anual estimado entre aproximadamente el 0,3 y el 0,6% por apoptosis de estas células. Y como ahorita han mencionado, pues que a diferencia de otras capas corneales, estas células no tienen capacidad mitótica in vivo. Entonces, ante esta pérdida celular, lo que va a suceder con el paso de los tiempos es que las células vecinas se van a expandir y van a migrar para cubrir defectos que puedan ocurrir, que pues este mecanismo es conocido pues como un deslizamiento celular. Entonces tenemos, como no hay regeneración, una reparación por este deslizamiento celular. Y esto es motivo pues por que cualquier daño que exista aparte de esta pérdida que es fisiológica, que puede ser acumulativa, entonces vamos a tener lesiones quirúrgicas, inflamatorias o degenerativas, pues nos va a llevar a una pérdida irreversible en términos de número celular y va a afectar luego la funcionalidad como tal de esta capa que es metabólicamente activa. Entonces, dentro de todo esto, vamos a tener que para que se produzca esta reparación por deslizamiento celular, entonces se van a activar pues unas cadenas o una reacción como tal entre las proteínas y unas enzimas que se dan pues al interior de la célula. Entonces vamos a ver que ahorita hemos mencionado pues como las caderinas, las actinas, entonces dentro de esta reparación que eran pues como las que venían en las células endoteliales, pero ya para esta reparación entonces activan estas complejo de calmodulina que activa esta enzima quinasa que va a llevar a una fosforilación y va a activar las actomiosinas, la contracción de estas células, y estas van luego pues como a, digamos, a sufrir esa especie de formación para deslizarse por desplazamiento, pero también como para su forma que es hexagonal o su morfología hexagonal pues se vea, digamos, de alguna manera cambiada para cubrir los defectos que puedan presentarse. Y vemos pues que todo esto produce pues como una cascada enzimática para luego pues como que la célula se pueda contraer o pueda cambiar pues su morfología. Dentro del endotelio también tenemos que tener en cuenta, y algo, digamos, o colocamos esta diapositiva para mencionar la membrana de ese, porque es una lámina basal que va a estar pues como tal ahí en su función, que va a ser producida por el endotelio y que crece de manera continua durante toda la vida del individuo. Entonces, normalmente la membrana de ese que está pues ahí en conjunto con el endotelio, vamos a tener que se distinguen dos bandas, la banda anterior que está presente desde el nacimiento y la banda posterior que va a ser un depósito progresivo y continuo desde el endotelio, por lo cual esto va a generar que a medida que pasan pues, los años de edad de las personas, pues se va a presentar un engrosamiento de esta membrana que se puede incluso evaluar mediante pues, técnicas como maquimetrías indirectamente o OCT de segmento anterior y que va a constituir un marcador indirecto de disfunción endotelial incipiente o incluso cuando la densidad de celular medida pues, con la microscopía especular parece aceptable, ya puede haber una disfunción en la membrana de esa. Entonces aquí es importante porque nos podríamos, digamos, estar pues preparando para una disfunción posterior. Entonces, allí es cuando digamos, la disociación entre la morfología y la función es clave, porque la SMA pues, engrosada pues, va a preceder ese edema estromal corneal clínicamente evidente que se haga evidente a futuro. Entonces, allí va a haber pues, una información pronóstica adicional en el paciente con sospecha de endoteliopatía y tener pues como en consideración esta membrana a la hora pues, de evaluar el endotelio corneal. Entonces, ahorita hemos mencionado que como tal, el endotelio corneal tiene pues una función dual, una barrera, pero también puede actuar una función de bomba, que es activa metabólicamente,
Entonces, normalmente la transparencia corneal se va, digamos, a estar resultado de, o se mide como un resultado del equilibrio entre las dos funciones complementarias pues, del endotelio. Entonces, ahorita he mencionado que dentro de la función de barrera, pues hay unas uniones estrechas que son pues, digamos, formadas por unas zonas tipo zona occludens que son incompletas y van a permitir pues una permeabilidad controlada y no absoluta que limita pues la entrada masiva de humor acuoso hacia el estroma. Entonces allí pues vamos a ver que hay una función de barrera y pues esto va a ser muy importante para que pues digamos no haya un edema pues estromal de cuenta pues de un daño como tal mecánico estructural de este monocapa pues de la córnea. Y la función de bomba, en cambio, pues es un proceso metabólicamente activo, pues mediado normalmente por las bombas sodio-potasio ATPasa, que normalmente se encuentran en la membrana vasolateral pues, de las células endoteliales. Y junto con la anhidrasa carbónica como cofactor metabólico relevante, pues va a expulsar el agua activamente desde el estroma hacia la cámara anterior. Entonces aquí es muy importante pues tener en cuenta estas dos funciones el endotelio, porque ninguna de las dos funciones es suficiente por sí sola. Vemos que debe haber una función de barrera y una función de bomba, porque este balance dinámico pues entre ambas funciones es el que va a determinar que la hidratación corneal en todo momento sea la adecuada y la propicia para que haya una adecuada transparencia corneal. Entonces hay un modelo conocido como el de bomba-fuga, que va a describir ese, digamos, ese equilibrio pues, dinámico entre la fuga pasiva de fluido que ocurre hacia el estroma a través de una barrera incompleta que habíamos mencionado pues, con las zonas occludens y el bombeo activo que se va a presentar eh, por las bombas activas que ahorita hemos mencionado, sodio, potasio, ATPasa, que va a expulsar pues esa agua o pues la hidratación que se esté dando en el estómago corneal hacia la cámara anterior. Entonces allí las acuaporinas son otras bombas o otros, digamos, transportes que facilitan pues el transporte osmótico pasivo de agua tanto en la membrana apical como en la vasolateral que se encuentran, complementando el gradiente osmótico pues, generado por esa bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y cuando hay pues, un gradiente osmótico que es adecuado entre las bombas sodio potasio ATPase, entre las acuaparinas, entre las bombas sodio y carbonato de hidrogeniones, pues va a haber una deturgescencia corneal que es adecuada, pero cuando hay un desequilibrio en alguna de estas bombas que está actuando pues como tal, entonces ahí ese equilibrio se rompe, puede ser por pérdida celular, por disfunción como tal de la bomba o por un aumento de la permeabilidad estructural. Y pues esto nos va a llevar a un edema estromal progresivo, que primero puede ser subclínico y luego se va a hacer clínicamente evidente. Entonces allí es como este modelo, pues es como la base fisiológica que explica pues como toda la patología endotelial que se va a revisar pues como a continuación términos de que digamos, se genera un edema corneal, pues que esto nos va a llevar a una opacificación corneal pues con todos los sintomatología y con toda la repercusión clínica que tenga dentro del paciente. Entonces, teniendo pues en cuenta que el endotelio corneal estructuralmente pues y con sus zonas ocres, sus gap junctions, con sus uniones en hendidura, pues generan pues como digamos esa barrera de impermeabilidad. Entonces vamos a tener que debe haber una reserva funcional endotelial para que se cumpla pues como con su función de barrera, pero también con su función pues como de bomba metabólicamente activa. Y puede ocurrir una descompensación clínica o un edema corneal pues, visible cuando normalmente se va perdiendo pues, esa densidad celular endotelial. Y esto ya se ha estudiado, se tiene pues como unos límites de aproximadamente 500.000 células endoteliales por milímetro cuadrado, que es como el umbral en el cual se pueda descompensar clínicamente en los pacientes. Esto también tenemos que tener en cuenta que este umbral depende pues no solo del número de células, sino también pues de la función residual que tengan estas células que están pues allí funcionando y que también tenemos que tener en cuenta que esto puede variar según el paciente. Entonces, dos córneas con la misma densidad pueden comportarse de manera distinta según pues, la reserva funcional de estas células. Un paciente que tenga un número como tal y el otro puede tener una sintomatología diferente o puede ya estar opacificado la córnea o tener más corneal. Y pues esto va, pues, digamos, a verse revelado pues, como por la diferencia entre la funcionalidad de estas células que están en reserva.
Entonces no solo depende pues del número, sino de la función. Y pues cuando vamos ahorita a revisar pues qué son las rutas, que son esas partes que normalmente son excrescencias que se da de la membrana de S en las cuales se pierde pues ya como esa celularidad y se ve opaco como tal en la microscopía especular. Entonces vamos a tener que la reserva compensa la fuga durante años que sean asintomáticos cuando se tiene pues una celularidad disminuida y normalmente la microscopía especular cuantitativa va a ser indispensable en la evaluación de estos pacientes porque pues con ellos vamos a encontrar las gutas, vamos a ver pues como toda la funcionalidad de estas células que ahorita vamos a ver pues como en más detalle cómo se evalúa y cuáles son sus parámetros. Y aquí para ver como la disminución que va teniendo esta celularidad según la etapa pues de vida de los pacientes. Entonces, lo que ahorita hemos mencionado, que normalmente nos, pues a medida de que hay aproximadamente 5.000 a 6.000 células por milímetro cuadrado, células endoteliales desde el nacimiento, y que esta disminución, pues según pues, la etapa de la vida en la que tenga la persona, y se ha medido una tasa de declive fisiológico de 0,6 por año. Entonces, inclusive, pues ya se tienen diferentes estudios. Este primer gráfico acá es de las características endoteliales celulares en un estudio de población, pues en diferentes grupos de población etarias de Turquía, y vemos cómo pues la densidad celular pues va disminuyendo a través del paso de los años, y este como tal es un promedio de densidad celular por décadas que encontré en un estudio pues colombiano. Aquí está pues la referencia de esta doctora Laura Caterina Vargas Rivera de la Universidad Nacional, en pues, una investigación que hizo yo para optar el título de grado. Vemos como según pues el rango de edad poblacional se va comportando pues ese número de densidad celular endotelial, y vemos pues que a través del paso de los años, como hay esa pérdida pues fisiológica, 0,6% por año de celularidad, pues va a ir disminuyendo progresivamente. Y digamos, este me parece chévere porque digamos es pues como en población colombiana. Entonces, ya para hacer pues digamos esa correlación como tal, como una, con las herramientas diagnósticas que tengamos para evaluar el endotelio corneal, entonces vamos a tener que la prueba de diagnóstico, digamos el gol estándar que tenemos actualmente es la microscopía especular. Y esa microscopía especular se basa en el principio óptico de reflexión especular que ocurre en la interfaz entre el endotelio y el humor acuoso. Y esto nos va a permitir una imagen no invasiva de alta resolución del mosaico pues, celular y la disposición de este endotelio. Entonces, el término reflejo especular se refiere a esa situación en la que el ángulo de las, como tal, de luz reflejado forma un ángulo pues que es igual al ángulo incidente que va a ser captado por esta cámara, por este monitor, que es el que nos va a dar pues como esa visualización de la estructura como tal del endotelio corneal. Entonces es importante pues que existen dos modalidades de esta microscopía especular. Está la microscopía de contacto, que ofrece pues mayor resolución, pero pues requiere una anestesia tópica y contacto directo con la córnea. Y la microscopía que no es de contacto, que es de uso ambulatorio habitual y en la práctica clínica es bastante usada por su rapidez, comodidad para el paciente. Y como tal, esta herramienta pues es central para la toma de cualquier decisión quirúrgica, desde la selección de candidatos a cirugía de catarata hasta planificación pues de trasplantes endoteliales. Y pues vamos a tener que, siendo una herramienta pues, central para esas decisiones quirúrgicas, pues la idea es que ningún manejo endotelial avanzado debería definirse pues, en datos cuantitativos de microscopía especular. Entonces, ¿cómo se reporta esa microscopía? Entonces, normalmente tenemos que fijarnos pues, dentro de la evaluación por nosotros, pues como tal en la lectura de esta, identificar el ojo cual estamos evaluando, la fecha del estudio, qué equipo se utilizó, y siempre nos van a reportar como tal la densidad endotelial, el coeficiente de variación, la hexagonalidad pues, de las células endoteliales. Y muchas veces entonces también se va a incluir la paquimetría central del mismo estudio, pues, midiéndonos el grosor corneal. Y también debemos de tener en cuenta, pues, al hacer nuestra evaluación, especificar la calidad de la imagen y la zona captura de la cual se están, pues, tomando los datos en el estudio, y comparar también si se tiene la posibilidad con estudios previos y con el ojo contralateral. Entonces, como tal, aquí como vemos representado en la gráfica, pues nos van a dar un número de celularidad endotelial, el promedio, pues como el tamaño de esas células, las desviaciones estándar, el coeficiente de variación, y pues como tal la hexagonalidad y la paquimetría o el grosor corneal. Entonces ya vamos a ver pues más adelante cómo es, digamos, cuáles son las cifras normales y cuándo podemos estar pensando pues en una normalidad.
Dentro de la técnica de captura recomendada para obtener datos confiables, se recomienda capturar al menos un 20% de la superficie endotelial total del paciente, repitiendo tomas en diferentes zonas, tanto central como periférica. Dado pues que ese campo de captura pues, central y periférica de cada imagen individual es pequeño y existe pues variabilidad regional significativa, entonces al tomar pues como digamos una gráfica pues mucho más grande de diferentes zonas pues del endotelio pues nos va a dar una aproximación más cercana de cómo pues actualmente pues esa morfología y esa funcionalidad endotelial. Entonces así pues ya luego vamos a tener pues que cada imagen pequeña pues se va a agrupar con todas las diferentes imágenes que se vayan tomando y pues pueden existir variabilidades regionales entre las tomas. Y la idea es que se debe documentar pues en cada examen y nos deben dejar registrado pues la densidad celular endotelial, el coeficiente de variación y la exogenalidad. Entonces, dentro del conteo periférico vamos a tener que adquirir relevancia especial en la planificación, por ejemplo, en procedimientos que se vayan a realizar, como la desmetorrexis sin injerto, pues, que es conocida como la DIVEC o la DCO, y se sugiere pues un umbral mínimo de aproximadamente 1000 células por milímetro cuadrado periférico para tomar pues una decisión adecuada en la planificación quirúrgica de estos pacientes que se van a realizar este procedimiento, porque normalmente la repitalización del área central desprovista pues, de esa SM pues, va a depender directamente de esa migración de células sanas desde la periferia al centro en este procedimiento. Entonces, normalmente, entonces, un endotelio central aparentemente conservado no va a garantizar el éxito quirúrgico si la periferia está comprometida en este tipo de procedimientos. Entonces, allí es cuando se hace bastante importante y necesario evaluar pues, ambas zonas de forma sistémica. Entonces, dentro de los parámetros evaluados en la microscopía especular, que ahorita he mencionado algo por encima, entonces tenemos aquí están las siglas como tal, de cada uno de los parámetros, la definición, entonces el SD, que es la densidad celular medida en células por milímetros cuadrados, normalmente los valores de referencia que nos dan en los diferentes estudios es de 2000 a 3000 células por milímetros cuadrados en un adulto promedio pues sano. Y esto va a ser pues un predictor de riesgo postquirúrgico, que ahorita hemos mencionado que de cuando se realiza un procedimiento quirúrgico puede haber pues entonces ya pérdida de celularidad endotelial. Entonces como tal si nosotros sumamos esa pérdida, más la pérdida que sea fisiológica, pues tenemos que tener en cuenta cuando, digamos, hacer una proyección de cuánto pues podría perder el paciente, si se podría descompensar. El coeficiente de variación del área que vamos a estar registrados dentro de los informes pues, de microscopía especular como CV. Nuevamente el valor de referencia es de 30 a 35%, esperar hasta un 45% en mayores de 60 años. Y en esto, dentro de la relevancia clínica, vamos a tener que nos va a mencionar si esta supera, pues, como estos valores de referencia, un estadio que es el polimegatismo, que nos va a significar, pues, de que hay un coeficiente de variación muy alto y que, pues, esas células, digamos, hay unas células que son más pequeñas, más grandes, que hay un endotelio estresado. El otro parámetro para evaluar es la hexagonalidad. Nos va a ser reportado un porcentaje de células hexagonales dentro del endotelio del paciente. Lo normal es que estos porcentajes de hexagonalidad supere el 60% en adultos jóvenes o inclusive pues algunos textos dan pues como hasta un 45% en mayores de 60 años. Y cuando hay pues pérdida de esa hexagonalidad y menor capacidad reparativa, un endotelio pues que ha sufrido digamos más de la cuenta y una organización pues que se está dando ya ultraestructuralmente, que ahorita hemos visto pues cómo se ha de cuenta pues, de esas enzimas con calmodulina y digamos hay una menor capacidad reparativa de este endotelio. Y también entonces habíamos visto que nos va a dar la paquimetría, y entonces allí pues, nos va a medir como tal el espesor corneal central, un valor de referencia que tenemos de 520 a 560 micras, y esto nos va a tener, digamos, una funcionalidad que un edema incipiente aún con un conteo de densidad celular normal pueda estarse presentando y pues la paquimetría nos puede, digamos, orientar hacia ese hallazgo. Entonces vamos a tener que hay unas alertas y digamos cuando hay una densidad celular por debajo de 1000, pues ya va a haber un paciente que está en riesgo de edema corneal. Y nuevamente cuando está por debajo de 500, pues probablemente ya el paciente está en una descompensación franca. Y cuando esto ocurre, pues podemos tener que puede estar cursando el paciente con distrofia corneoendotelial de difusión avanzada, las queratopatías bulosas posquirúrgicas, una pérdida pues acumulada posquirúrgicamente del paciente, más la pérdida fisiológica que se da anualmente
cuando se presenta el polimagatismo, entonces, con el aumento progresivo pues, sobre el base del paciente, puede estar el paciente presentando estrés endotelial temprano, distrofia de fusión incipiente, uso crónico de lentes de contacto. Cuando hay una hexagonalidad pues disminuida, como que va progresando pues en la disminución, pues hay una menor capacidad reparativa, cronicidad pues del daño sobre el endotelio corneal. Y cuando hay una paquimetría central o un aumento de esta, o una simetría entre los ojos, puede haber entonces un edema subclínico con una densidad normal o un rechazo incipiente del tejido. Y aquí vamos a añadir ya algo que van a empezar también a hablar y que probablemente, digamos, con el paso de los años va a ser más frecuente, que son los que ya nos están pues, introduciendo nuevos estudios con inteligencia artificial, que es el área de Guntas. Y normalmente entonces vamos a tener que, con un aumento progresivo del porcentaje del área total ocupada por las gutas, pues esto nos va a significar una progresión, una estabilización, pues también vamos a ver ahorita como para la distrofia endotelial de Fuchs, perdón. Y entonces este área o porcentaje de gutas es un parámetro pues cuantitativo que normalmente vamos a ver ahorita que está, digamos, muy en boca en el momento con la inteligencia artificial. Entonces, debe haber una correlación nuestra clínico-patológica del patrón que se nos esté presentando. Entonces, normalmente, por ejemplo, cuando el conteo de células endoteliales esté difusamente bajo y nosotros tengamos un paciente con una cirugía intraocular previa, pues esto nos debería hacer sospechar de una descompensación postquirúrgica, una queratopatía pepulosa postquirúrgica. Cuando hay gutas centrales, más un aumento en la coeficiente de variación, más una disminución en la hexagonalidad y haya una historia familiar, por ejemplo, de edema corneal, de hacer sospechar pues, de una distrofia de Fuchs, cuando haya edema y rechazo que no sea pues a corticoides, una endotelitis, pues descartar el citomegalovirus. Y también hay un patrón denominado como en vía láctea, que se presenta bilateral asimétrico y es autosómico dominante, que luego vamos a mencionar en este, que es la distrofia corneal polimorfa posterior. Y cuando hay una proliferación endotelial lateral en adulto, más un glaucoma secundario, ahorita hemos visto pues cómo se correlacionan biológicamente ambos tejidos, pues, nos hacemos sospechar de un síndrome híbrido corneal endotelial. Entonces, no solo quedarnos pues en los parámetros que son, si bien son muy importantes y vimos pues como cuál es la clasificación y la alerta de cada uno de ellos, pero también pues hacer obviamente uso de nuestro examen oftalmológico pues, y obviamente pues de la historia clínica como tal. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Normalmente la microscopía especular tiene limitaciones en presencia de edema corneal marcado o gotas confluentes, entonces la imagen puede volver pues como tal subóptima o no generarnos un análisis adecuado, pues debido a esa pérdida de la perspectiva especular que ahorita habíamos mencionado. Y es allí cuando esa microscopía, por ejemplo, confocal, se convierte pues, en una herramienta que va a ser valiosa, complementaria, va a ofrecer mayor penetración tisular, va a visualizar las gotas individuales y puede ser útil pues, en la distrofia corneal polimorfa posterior en casos complejos. Entonces, las indicaciones clínicas de la microscopía especular, entonces están en el prequirúrgico de cualquier paciente catarata, la historia familiar de distrofia de Fuchs para evaluar pues, el tejido endotelial del paciente, cuando haya diabetes o cirugía intraocular previa en estos pacientes, pues que ya, digamos, nosotros para nuestra valoración nos está haciendo sospechar de que pueda tener una falla en el endotelio. Cuando hay uveitis crónicas ocultas en una lámpara de hendidura, pues también tenemos que recurrir pues, a este examen para evaluar pues, microscópicamente y pues, de una manera más fiable pues, con los hallazgos. Y también es obligatorio antes de cualquier trasplante lámina posterior. Otra de las técnicas que tenemos para evaluar el endotelio corneal es la microscopía confocal. El principio básico pues, es un microscopio confocal que consiste en un único punto de tejido que vemos aquí pues, como tal. Nos va a evaluar pues, este tejido al ser iluminado por una fuente de luz puntual y al mismo tiempo va a ser captado pues, por una cámara. Entonces aquí vemos pues como esta imagen de la iluminación y pues aquí la cámara que va a recoger pues como los datos y esto genera pues una imagen de muy alta resolución, pero la situación acá es que va a carecer prácticamente de campo de visión, pues ya que normalmente ilumina es como un punto focal. Y pues lo que se hace para eliminar pues como este problema es que este instrumento ilumina instantáneamente y captura imágenes pues de forma sincronizada, o sea, como haciendo un escaneo pues como de varias regiones del tejido, en puntos pues en varios puntos para crear pues un campo de visión útil y pues evaluable. Nos va a dar como tal un resultado, una visión es descrita en fase de la estructura pues, que se está analizando.
Y pues al ser la córnea pues transparente se puede utilizar luz blanca o incluso unos tipos de láser pues que se usan pues como en equipos más actualizados y pues nos va a dar unas imágenes pues en vivo con un gran aumento a nivel pues celular y una alta resolución. Y esta resolución en la profundidad pues está dada por aproximadamente 10 micras, una resolución lateral de una micra y un campo de visión aproximadamente de 300 micras por 220. Otra de las herramientas diagnósticas que tenemos, la tomografía de coherencia óptica, el segmento anterior, que es un método sin contacto, utiliza, nos va a dar pues, la obtención de imágenes oculares in vivo, utiliza interferometría de baja coherencia, que mide pues, el retardo del eco de luz que se retrodispersa por las estructuras tisulares y combina múltiples exploraciones axiales en imágenes compuestas tipo B, y nos va a llevar pues, a una utilidad diferencial pues, distintas distrofias mediante imágenes pues, instantáneas de alta resolución como tal de la corte. Y allí, pues, esta tiene la ventaja que nos va a permitir evaluar mejor pues, los cambios estructurales e influir pues, en decisiones clínicas a la hora de elegir, por ejemplo, técnicas quirúrgicas. En la distrofia de Fuchs, por ejemplo, la relación entre este grosor central corneal y el periférico de la córnea mediante la OCT, pues un indicador objetivo e irreproducible pues, de gravedad de la patología. Incluso pues se han descrito pues relaciones entre los estudios entre ese grosor corneal central y periférico mediante la CT para pues como tener una medida cuantitativa y reproducible de la gravedad y también pues una herramienta útil para evaluar y documentar la progresión de las distrofias. Teniendo pues, como estos hallazgos, la tomografía corneal de Chain-Plug en el diagnóstico de distrofia de Fuchs, por ejemplo, va a detectar edemas subclínicos antes de ser visibles en lámparas de hendidura y va a presentar diferentes signos. El primer signo descrito es la pérdida de paralelismo de las isopacas. Como vemos pues acá en la gráfica, en el mapa de espesor. El signo es el desplazamiento de ese punto más delgado de la córnea, vemos aquí cómo se desplaza pues como inferiormente. Y el signo 3 va a ser una depresión focal de la superficie posterior, vemos acá pues en la elevación posterior. Y todos estos hallazgos pues nos van a hacer sospechar pues de ese edema subclínico que va a estar presentando en el endotelio y pues en la córnea del paciente. Lo importante, pues, que este estudio como tal va a complementar, como tal, no reemplaza la microscopía especular, la paquimetría, pues, todos los otros estudios que ahorita habíamos mencionado, pero digamos, hay diferentes opciones, pues, a la hora de evaluar estos pacientes. Y aquí, pues, dentro del mismo estudio y la referencia que les saqué, pues, esta información, vemos cómo se va dando, pues, como esos cambios, pues, un paciente con distrofia natural de Fuchs, en los cuales, pues, en la primera, pues hay un edema pues definido clínicamente. En esta, como hay una sospecha del edema, van a haber unos cambios, pero no tan, pues como tan evidentes como esta, pues con el edema clínico definitivo, como pues, digamos, unos características normales del paciente pues sin edema y las diferencias pues aquí entre cada uno. Otro de los estudios que nos ayudan pues en la evaluación del endotelio corneal es la paquimetría. Entonces, pues nos va a ayudar midiendo el espesor, grosor corneal, expresado pues en micras. Y normalmente en el contexto del endotelio corneal, pues va a ser un indicador indirecto de la salud pues, y la capacidad del mundo endotelial para, digamos, su función de deturgescencia corneal. Entonces tenemos que el grosor, pues, o en córnea central normal está descrito, pues, según la literatura y según las poblaciones, aproximadamente de 529,43 micras, más o menos 35, con un promedio central de 515 micras. Y pues nos va a ayudar a detectar las formas subclínicas de queratocono, enación marginal pelúcida, distrofia de Fuchs. Y vamos a tener que un edema clínico con incrementos, pues, inclusive hasta mayores del 20% sobre el basal de ese edema corneal, aproximadamente más o menos 620 micras, pues ya digamos es un signo clínico evidente, pues de que hay una pérdida de la transparencia, que hay un edema corneal, pero digamos se han medido de que las estrellas de ese pueden estar, digamos, a partir visibles aproximadamente un 8% de ese aumento sobre el basal y los pliegues aproximadamente el 12%. Y pues es importante, así como ahorita se menciona de la tomografía, pues siempre debe medirse junto al control endothelial y no de forma aislada. Entonces tenemos pues aquí como un resumen de esas modalidades de imagen endotelial, en las microscopías especular de no contacto que es rápida, ambulatoria, menor resolución pues requiere una córnea clara, en la contacto pues que presenta una mayor resolución pues requiere pues anestesia tópica, no es tan cómodo para el paciente.
La confocal que ahorita mencionamos, pues que nos ayuda mucho cuando uno hay edema, cuando hay gotas, porque requiere mayor tiempo, una curva de aprendizaje pues para realizar pues el examen, que quede bien realizado pues la, el resultado sea confiable. Y la OCT pues, de segmento anterior, que nos va a dar pues, la paquimetría, nos va a ayudar con la arquitectura corneal, pero pues una de las limitaciones es que no cuantifica pues como tal la densidad celular, que nos da pues como todas esas otras variables que ahorita habíamos mencionado que sí nos aporta la microscopía especular. Entonces, digamos aquí pues a modo de resumen los métodos complementarios como digamos siempre teniendo el gol estándar microscopía especular, entonces tenemos la microscopía confocal que nos va a ayudar a penetrar la ruta confluente o el edema corneal, los ET de segmento anterior que nos ayuda con la arquitectura corneal, lo que ahorita mencionamos del espesor central versus el periférico, pues que nos va a dar una correlación pues cuantitativa y objetiva. Eh, las limitaciones pues que ahorita hemos mencionado. Y bueno, algunos textos han mencionado pues la ecografía biomicroscopia, pues en esta nos aporta es la anatomía del segmento anterior a través pues, de medios opacos, nos ayuda cuando hay una posibilidad corneal densa que impide pues cualquier otra imagen óptica. Y pues lo que nos reemplaza pues es como tal la evaluación cuantitativa en endotelio, porque no hay una resolución, pues la resolución es suficiente pues, para darnos esas características prácticamente histológicas que nos da la microscopía especular. Y ahorita les había hecho mención de la inteligencia artificial, digamos como en todos los temas pues ya se está tratando de introducir, entonces en este tema pues tampoco pues digamos iba a ser la excepción. Entonces dentro de esta lo que se están intentando es realizar o tener pues modelos predictivos mediante pues digamos redes neuronales pues convolucionales. Y esto nos va a ayudar en el hecho de que normalmente la segmentación manual de células pues es laboriosa y variable entre los observadores, entonces tener pues como un dispositivo pues electrónico y, pues, de inteligencia artificial pues nos va a ayudar pues en la clasificación de lo que se está visualizando y va a ser pues mucho más metódico y digamos más estándar. Entonces normalmente lo que se cuenta es que el software comercial clasifica erróneamente grutas como células grandes en muchas ocasiones, pues eso nos puede dar pues falsos positivos y ese error se va a amplificar en córneas con distrofia de Fuchs. Entonces, lo que se buscó es con métodos de regresión, ¿sí? En redes tipo UNED, que son pues métodos de regresión entrenados basados pues como en esas tecnologías, nos van a ayudar en automatizar el conteo celular sin perder pues precisión clínica, porque como tal esto lo va a hacer pues como tal la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Una red neuronal pues convolucional, que es lo que estoy presentando aquí pues como tal en la imagen inferior, lo que normalmente nos ayuda es que se le ingresan un grupo pues como de imágenes pues, a la inteligencia artificial, pues al software del computador, y este grupo de imágenes pues ya van a tener pues como una lectura previa y digamos esto va a enseñar pues a un sistema a clasificar pues como lo que se está visualizando. Y luego el resultado de esto va a ser que el mismo sistema va a aprender, digamos, de alguna manera, pues cómo se ven las diferentes, digamos, estructuras, cómo se reportan y cuál es el resultado. Y pues como resultado vamos a tener que la misma inteligencia artificial nos va a dar pues como tal un resultado y nos va a predecir pues qué es lo que él se está viendo. Y esta red tipo UNED lo que nos va a entender es como una rama descendente, por eso la U, y luego una ascendente. Entonces lo que hace es que reduce las imágenes para capturar pues el contexto y los patrones generales que se están pues visualizando dentro de esa imagen y lo que hace se ubica, pues, ubica los bordes, las butas, y luego, pues, en ese U de regreso, eso va a reconstruir la imagen en alta resolución por parte de la inteligencia artificial y pues va a combinar y nos va a dar detalles de todos, detalles finos, mediante, pues, conexiones en salto y mediante todas las imágenes que ya tiene, pues, prediseñado el software. Y pues esto ya va a tener pues un conteo que va a ser pues automatizado y que nos va a dar las características clínicas de lo que se está viendo. Entonces aquí vemos pues cómo están representadas las imágenes, qué es lo que se ve y pues cuál va a ser el resultado luego de la medición. Entonces esto se hace para entrenar pues como tal el software y para predecir un mapa pues de distancia con signo pues nos va a dar las diferentes pues características que nosotros normalmente describimos en la microscopía especular. Y pues según el umbral que ya se tenga pues dentro del el software y el método pues, diagnóstico que tenga la inteligencia artificial, pues va a separar automáticamente las células de las gotas, que digamos es uno de los principales problemas pues que digamos correlaciona una célula grande con una gota. Y pues esa
línea divisoria entre esas rutas y pues esas células grandes pues ya nos va a definir bordes celulares finales que son mucho más claros, como vemos pues aquí representados pues como en las gráficas y va a, digamos, a diferenciar las rutas. Entonces, por ejemplo, en este digamos, estudio que se hizo, se entrenaron con 90 imágenes de 66 pacientes sanos y pacientes con distrofia de Fuchs. Y nuevamente pues esta inteligencia artificial superaba ya el software comercial de Top Concert con en precisión pues, de los parámetros de los cuales informaba. Entonces vemos que pues normalmente la inteligencia artificial nos va a ayudar pues como a tener una mejor precisión diagnóstica y pues a ayudar pues a automatizar las cosas sin que sea pues como digamos entre comillas tan fatigante pues para los evaluadores. Entonces, dentro de las ventajas, analiza pues imágenes de baja calidad o conductas confluentes y reduce la variabilidad interobservador pues, de la segmentación manual que se hacía anteriormente con los dispositivos y pues habilita nuevos biomarcadores pues cuantitativos como el porcentaje total de gutas pues que pueda tener dentro de las imágenes evaluadas. Dentro de las limitaciones, pues para diseñar pues como esta inteligencia artificial y que tenga un software pues robusto, pues requiere grandes fuentes pues como tal de información que sean pues primero validadas por expertos para que pues sea un aprendizaje adecuado. Luego se deben realizar pues como estudios que validen clínicamente, prospectivamente y eso pues digamos apenas está en proceso. Y pues importante, como ahorita he hecho mención, pues no va a sustituir la correlación clínica en nosotros como especialistas, que siempre vamos a correlación con la clínica del paciente, con nuestro examen oftalmológico de la hendidura y pues con los hallazgos que nosotros tengamos pues por los exámenes complementarios. Entonces, teniendo pues como toda esta forma de evaluar el endotelio, vamos a entrar ahorita pues como a toda la patología endotelial. Entonces, vamos a tener que, está clasificada por mecanismo, entonces dentro del endotelio corneal vamos a tener unas patologías degenerativas primarias, como la distrofia endotelial difusa, la distrofia polimorfa posterior, la distrofia hereditaria endotelial congénita y la distrofia endotelial ligada al X. Otra que por mecanismo adquirido mecánico, como una descompensación postquirúrgica. Otra etiologías que son inflamatorias infecciosas, como endotelitis viral, y la proliferativa no hereditaria que vamos a tener, por ejemplo, en esta, el síndrome endotelial corneal. Entonces, digamos, pues no voy a hacer mucha profundización en cada una de ellas, pero vamos a mencionar, pues, algunas características clínicas, diagnósticos y de tratamiento, pues, para que integremos el tema de la evaluación endotelial. Entonces, tenemos la distrofia endotelial de Fuchs, y fue descrita por Ernst Fuchs desde 1910 y fue descrita bajo el nombre de distrofia epitelialis cornealis, pues reflejando que en ese momento se interpretaba pues principalmente como una afección epitelial secundaria. Pero digamos, esto iba pues como más ligado al tema de que las herramientas diagnósticas no eran tan avanzadas, pues que lo que tenía Ernst Fuchs en ese momento pues digamos dentro de su consideración clínica era pues lo menciono así. Pero pues se sabe pues que el proceso pues primario ocurre a nivel endotelial, con prosolicio epitelial, pero como una consecuencia tardía de ese edema estromal ascendente. Y vamos a tener que esa distrofia pues corneal más frecuente a nivel global, la principal indicación de trasplante en países desarrollados, representando aproximadamente un tercio de las queratoplastias realizadas en Estados Unidos. Y pues en este caso, pues teniendo en cuenta esta demografía y pues esta epidemiología y esta implicación clínica, pues se hace un tema pues que debemos conocer todos como oftalmólogos. Entonces, dentro de la epidemiología tenemos que predomina el sexo femenino, una predominio en unos textos de 3-1 o 4-1 sobre el sexo masculino. Se reconocen pues dos fenotipos normalmente claramente diferenciados. Tenemos el fenotipo de inicio temprano y el otro que es de inicio tardío. Normalmente el de inicio temprano es raro, más ligado a mutaciones en el col 8A2 y de curso pues normalmente más agresivo. Y el de inicio tardío, que es una forma pues ya más predominante, más frecuente, que habitualmente se manifiesta en el quinto o sexta década de la vida. Y pues esto se hace relevante porque pues orienta una sospecha genética entre ambos, digamos, subtipos pues de distrofia de Fuchs. Entonces, dentro de esta patogenia de la genética que tenemos, entonces, como había mencionado, pues, por ejemplo, está el gen COLH2, que va a estar en el subtipo, pues, de predominio agresivo, inicial, temprano, es autosómico dominante, y otros tipos de genes, como estos que están mencionados, pues, acá en la diapositiva, es el S411 y ZB1, que son, pues, evidencia causal heterogénea, pues, con evidencia más débiles,
que pues demuestra que hay cierta prominencia genética en esta distrofia de Fuchs, pues normalmente en este subtipo pues que habíamos mencionado. Entonces, dentro de la patología de la distrofia de Fuchs vamos a tener pues que hay un inicio con una predisposición genética normalmente, unos factores ambientales como el ultravioleta, el sexo femenino, la edad avanzada, que ahorita hemos mencionado pues que se va perdiendo células endoteliales. Entonces, con esas pérdidas endoteliales, cambios morfológicos y un engrosamiento de la membrana de Senet que ahorita hemos mencionado, pues se van a depositar una deposición de matriz extracelular, esas excrescencias que van a formar las gotas. Luego se va a perder la deturgescencia corneal por una disfunción pues, en el endotelio y nos va a llevar al edema corneal, una visión borrosa y una disminución de la agudeza visual, que va a ser pues como un resultado. Y esa fisiopatología normalmente está dado por un estrés oxidativo mitocondrial, por un exceso de radicales libres de oxígeno, que va a llevar pues que haya una disfunción mitocondrial con fragmentación, como vemos aquí pues en el dispositivo, que se genere un ambiente proinflamatorio, que lleve un estrés de retículo endoplásmico y que esto va a llevar pues con este ambiente tóxico a una apoptosis endotelial acelerada y pues que esto va a llevar luego dentro de esta disfunción o este ciclo vicioso acá una disfunción pues de la bomba como tal endotelial y esto pues va a llevar pues también a cambios en focos de ADN o de ADN mitocondrial como tal, pues lleva a que se pierda pues como toda esta función endotelial que tenga. Entonces vemos que esto es un complejo que va a unir y que cada uno de los pasos pues va llevando al siguiente y va obteniendo pues una evolución hasta que se pierde pues como toda esta función que ahorita mencioné al inicio de la charla, esa función pues metabólicamente activa de la. Entonces allí, pues, digamos, con toda esta patogénesis, como habíamos mencionado, pues ahorita en la diapositiva anterior, pues, en liberación de radical libre o estresante, el radical libre de oxígeno, pues hay una expresión aberrante en la matriz extracelular, engrosamiento progresivo de la S y pues se crean las gutas, que son las excrescencias bucales de colágeno anómalo dentro de la matriz extracelular, y pues se inician normalmente centrales y van progresando hacia la periferia. Entonces, esto es muy importante, pues tenerlo en la correlación que nosotros estemos en un paciente, pues para tratar pues de intervenir. Y entre las manifestaciones clínicas, entonces el paciente va a presentar visión borrosa, normalmente al despertar y que normalmente mejoran durante el día. Y esto se explica pues por la evaporación del líquido corneal al abrir pues los ojos del paciente, que por el contrario va a estar reducido pues como tal durante el sueño, ya que los párpados cerrados pues van a impedir pues de que se evapore pues el líquido y cuando se impide esto, pues el edema tiende a acumularse. Por lo tanto, pues esta sintomatología es mucho más frecuente pues como al despertar. Y en fases iniciales, pues de la distrofia de Fuchs, en ocasiones los pacientes son asintomáticos y pues podemos encontrar hallazgos incidentales en la lámpara hendidura, como vemos aquí en la diapositiva, en las gráficas, pues con las gotas que podemos estar visualizando. Y cuando hay una progresión pues como tal de la patología, pues ya puede haber incluso fotofobia y dolor en fases avanzadas por las bulas relacionadas epiteliales que se puedan generar en la exposición de las terminaciones nerviosas pues del corneales. Entonces, normalmente va a tener una progresión clínica que va a ir desde las betas iniciales, que nos va pues, a, digamos, a correlacionar con el engrosamiento de la S. Luego va a generarse un edema estromal, que va luego a llevar al edema epitelial, que va a generar bulas. Y cuando se rompen estas bulas, pues puede generarse la queratopatía bulosa dolorosa. Luego incidir en la neovascularización y cicatrización subepitelial tardías y ya llegar incluso a un estadio final con panos o gotata terminal, pues en estos pacientes que normalmente ya pues, se requieren pues, manejos pues, ya quirúrgicos más avanzados. Entonces la distrofia de Fuchs tiene una clasificación, está clasificada de grados 0 a 5. Vemos que una escala pues mencionada como tal para esta clasificación, la escala de Kratchmer. Hay una pues que es la original, otra pues es la modificada. Esto es la escala clínica clásica que aún está vigente, la cual nosotros podemos pues, hacer la clasificación y pues vamos a dejar pues registrar nuestras historias clínicas. Como tal vemos pues que clasifica según el número de gotas, si hay edemas corneal o no, si son confluentes, si digamos están centrales, paracentrales o si ya pues van invadiendo más digamos diámetro corneal y no solo pues como un centro.
Y actualmente pues ya se han incorporado pues nuevos hallazgos con digamos, las herramientas de analítica que tenemos, entonces escalas nuevas que integran OCT de segmento anterior, microscopías confocales para aportar esa estadificación funcional, combinar morfología pues y función siempre en estos pacientes porque de esta manera pues estamos evaluando pues toda la funcionalidad del endotelio. Entonces, en la microscopía especular, entonces vamos digamos, a visualizar áreas oscuras redondeadas con unas gutas individuales, pérdida de hexagonalidad y polimegatismo, un coeficiente de variación elevado, con mosaico irregular, y pues vamos a tener en fases avanzadas una disminución bastante severa de las células endoteliales. Y puede ser que la imagen no se pueda analizar de una manera adecuada porque hay unas rutas pues, que son bastante confluentes y pues que nos va a ayudar a realizar un análisis y un resultado pues, de este examen. Entonces allí pues la interpretación siempre de las imágenes siempre va a pues, correlacionarse con el examen clínico, con la paquimetría, con pues, otros demás exámenes pues, que podemos hacer en correlación. Entonces, dentro del diagnóstico de FUS, la idea es hacer un diagnóstico multimodal. Entonces, vamos a hacer nuestro examen oftalmológico, nuestra historia clínica, lámpara de hendidura, pues con la retroiluminación que podemos encontrar las gotas, la microscopía especular, pues entonces, evaluar los diferentes parámetros como la densidad de células endoteliales, el coeficiente de variación, la hexagonalidad. Entonces, por ejemplo, aquí vamos viendo, pues, como estos pacientes, por ejemplo, en distrofia de Fuchs, que es esta imagen, pues, aquí en las imágenes inferiores, se disminuye, pues, como tal es el conteo de células endoteliales, aumenta el coeficiente de variación, disminuye pues como tal la hexagonalidad. Entonces ahí pues ya, y teniendo pues un examen clínico, pues vamos armando pues el rompecabezas para hacer nuestro diagnóstico. La paquimetría pues como ya había mencionado que nos ayuda con el espesor corneal central, la OCT con la arquitectura y la microscopía confocal pues con las gotas confluentes cuando yo mismo marca corneal marcado. También, como decimos, mención, no dejar pasar la inteligencia artificial en la distrofia de FUS. Por ejemplo, este estudio es aquí colombiano, en el Centro pues, Oftalmológico Virgilio Galvis, y también pues, en asociación pues, con la Universidad Tecnológica de Bolivia. En este estudio, pues, lo que hicieron fue evaluar los diferentes parámetros con la inteligencia artificial en distrofia de FUS, y aquí, pues, importante, pues, el parámetro también del área como tal de gutas, y vemos que hay una correlación aquí, por ejemplo, con la densidad efectiva pues, de células endoteliales, que entre menor células endoteliales, pues hay mayor severidad clínica, con una P estadísticamente significativa. Y con el área de gutas, que digamos la que mayor correlación pues, mostró, un 0,60 positivo, que tenemos que entre mayor área de gutas haya, pues hay una correlación más fuerte. Y pues fue incluso en este estudio el único predictor independiente en el modelo pues, multivariable en el cual pues se ve que entre mayor área de gotas, pues mayor probabilidad del diagnóstico de distrofia de Fuchs. Y cuando hay entonces disminución en la hexagonalidad, pues también hay una mayor severidad clínica con una pues, significativa. La única que no fue como estadísticamente significativa fue el poligmacatismo. Entonces también ver que la inteligencia artificial pues ya está llegando y que nos va a ayudar pues como a hacer toda esta validación de los exámenes y pues a tener unos parámetros mucho más confiables. Dentro del manejo médico, entonces tenemos las soluciones hipertónicas que nos van a ayudar a mejorar pues, el edema leve matutino, nos van a dar un alivio sintomático, no modifica pues, el curso de la patología. En algunos textos pues, mencionan incluso el uso pues, de secador de pelo a distancia segura sobre los ojos cerrados para ayudar pues, a que se promueva la evaporación del líquido corneal, pues era una ayuda pues, más que todo para de confort. Y la otra que nosotros usamos es las lentes terapéuticas que nos van a ayudar cuando hay unas bulas sintomáticas que nos están generando pues, dolor por exposición pues, de la inervación corneal, pues, nos va a ayudar con el confort del paciente, pues no va a hacer ningún tratamiento definitivo, ni va a ayudar pues, con la en la fisiopatología pues, como tal de la enfermedad. Actualmente pues, se han estudiado estos niveles de la ROP, como el ripazudil, netarduzil, que lo que hacen pues como tal es actuar pues como en esa vía fisiopatológica pues que ahorita hemos mencionado, con esos inflamatorios, y se utilizan pues como terapia adyuvante o de rescate en pacientes con aclaramiento pues corneal lento o fallido tras un DWEC. Y su mecanismo va a ser pues que va a acelerar la migración de la proliferación de las células endoteliales periféricas sanas hacia el área central pues desprovista de SMET, y normalmente van a cortar con esto el tiempo pues hasta el aclaramiento corneal. Entonces digamos que esto sí se encontró pues en los diferentes estudios, y el efecto final pues la tasa de éxito es debatido porque normalmente
pues digamos, su efecto, pues como tal, va a desaparecer con el tiempo y pues si no se corrige, pues como esa fase fisiopatológica, pues no vamos a tener algo que perdure. Entonces aquí vemos como, digamos, dentro de los efectos es restaurar pues esa estabilidad de la actina que ahorita hemos visto dentro del inicio de la charla, que son pues esos filamentos de actina los que nos ayudan pues de que haya una unión entre células endoteliales, reduce pues el estrés entre esas fibras, mejora esa adhesión pues focal entre la unión de la celular, puede ayudar entonces a reducir la apoptosis, incrementar pues la viabilidad celular y reduce pues como tal ese estrés oxidativo y protege la salud del daño. Ya dentro de la parte quirúrgica, entonces vamos a tener como opción terapéutica la distrofia de Fuchs, la desmetorresis sin injerto o el DIUEC. Es una alternativa pues quirúrgica que evita pues el uso de tejidos donantes. Normalmente está indicada con unas rutas centrales limitadas, que pues va a ser el requisito clave. Y la idea es que haya un endotelio periférico sano, que ahorita hemos mencionado, al menos con más de 3.000 células por milímetro cuadrado. Entonces allí, pues la técnica consiste normalmente en realizar una desmetorrexis menor a 5 milímetros mediante una técnica de PIL. Y esto luego nos va a permitir de que esta parte aquí, digamos, que está afectada central, pues se vaya viendo, digamos, mejorada por ese desplazamiento que ahorita hemos visto, pues, cómo se comporta enzimáticamente de las células sanas de la periferia y que van a migrar, que van a repoblar, pues, como esta área central desprovista de eso. Entonces esto nos va a evitar pues de que se tengan que usar tejido donante y pues el éxito es incluso pues reportado en algunos estudios mayor al 90% con la técnica adecuada y pues con especialistas pues quirúrgicamente pues entrenados. Y normalmente pues lo que se hace es la técnica de metorrexis de menos de 5 milímetros centrales con una técnica de PIL y luego se da pues de que las células endoteliales sanas periféricas pues llene pues esta parte central. Otra de las opciones que tenemos, la IME, la queratoplastia endotelal de membrana de SM, que es una técnica pues actual en enfermedad avanzada en pacientes que no son candidatos pues hasta IWEC, que habíamos mencionado. Lo que va a hacer es mejorar pues esa gruesa visual final, menor tasa de rechazo pues como tal inmunológico y comparado pues con otras técnicas como por ejemplo la queratoplastia penetrante debido pues a ausencia de tejido estromal donante en el injerto. Su principal limitación es una mayor tasa de reburbujeo relacionado con la dificultad pues, técnica en desplegar y adherir correctamente pues, el tejido durante la técnica quirúrgica. Y pues esto de pues, mencionarse al paciente pues, como tal, de que puede haber pues, una tasa pues, también de porcentaje de falla en esta pues, queratoplastia endotelial aquí en membrana esa. Aquí vemos pues como en la gráfica lo que se hace pues es reemplazar como tal el endotelio y la membrana esa únicamente. Entonces, obviamente va a ser un endotelio mucho más delgado como tal y pues más difícil de manipular. La otra es la queratoplastia endotelial automatizada de la membrana S, como tal, entonces aquí vemos con algo pues, un poco como de estromo, pues, pero incipiente. Es una alternativa, pues, cuando no es factible la IMEC, útil en cámaras anteriores estrechas, con una curva de aprendizaje más corta, menor tasa de complicaciones de manipulación y una recuperación visual algo pues, más lenta. Y ya la otra última opción, tenemos la queratoplastia penetrante, pues cuando hay un compromiso estromal asociado, enfermedad avanzada con un daño más allá del endotelio, y pues esto va a requerir una sutura pues de espesor completo, entonces en la diapositiva, una rehabilitación pues, visual más prolongada, y pues normalmente esas indicaciones pues están reduciendo frente a las técnicas pues lamelares que hay disponibles en la actualidad, y pues digamos normalmente pues su indicación ha ido pues disminuyendo con el paso de los tiempos. Y normalmente ya queda reservado pues como normalmente cuando las córneas pues ya son anatómicamente muy alteradas, donde un trasplante pues lamelar posterior pues no va a resolver pues el cuadro clínico del paciente. Otra de las patologías es la descompensación posquirúrgica o queratopatía bulosa pseudofáquica, que nos va a corresponder pues a un edema corneal irreversible que se va a desarrollar luego de una cirugía intraocular, siendo la cirugía de catarata pues como la responsable o la más frecuente dentro de nuestra práctica clínica actual, pues obviamente es de las cirugías que más se realizan en oftalmología. Es consecuencia, pues, o se presenta esta patología a consecuencia directa de esa pérdida acumulativa de las células endoteliales por debajo del umbral funcional, pues, para mantener la turgencia corneal. Entonces, ya cuando hay una pérdida fisiológica y se le añade, pues, como esa pérdida que tenga el paciente de cuenta del procedimiento quirúrgico, pues, se pierde ese umbral funcional
y pues allí se pierde pues la funcionalidad como tal del endotelio, y va a generar esa queratopatía pues bulosa pseudofáquica clásica, y pues como tal va a llevar pues a la sintomatología y a los hallazgos que nosotros tengamos dentro del paciente. Entonces vemos que es bastante importante tener pues como la evaluación del endotelio y hacer la correlación clínico-patológica con microscopía especular de todo paciente que va a pasar sometido pues a este tipo de cirugías. Tenemos que dentro de la epidemiología el 4 al 15% se espera pues de que haya una pérdida endotelial esperada de la faconificación no complicada. Normalmente pues en nuestra época y con las técnicas actuales se describen pues de que haya una pérdida aproximadamente del 0,1 al 2% pues en la faconificación no complicada. Y que esta puede ser mayor en diabéticos, en pacientes con cámaras estrechas y pues también cuando se implante, por ejemplo, una lente intraocular de cámara anterior, que va a aumentar el riesgo, o inclusive cuando se realice vitrectomía con aceite de sulfón o factores adicionales. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto, que obviamente el endotelio corneal va a sufrir más, va a perder más células y pues puede, digamos, descompensarse pues de una manera mucho más fácil. Entre las manifestaciones clínicas, entonces tenemos pues las características es que aparecen meses a años tras la cirugía, va a haber entonces se demuestra un mal progresivo, con bulas epiteliales dolorosas, los pacientes refieren a fotofobia, disminución progresiva de la agudeza visual, con dolor variable pues, relacionado con la formación pues, y la rotura de estas bulas epiteliales. Y además pues, va a existir un riesgo significativo de que haya una infección secundaria cuando las bulas se rompen y pues, se exponen pues, el estroma subyacente a patógenos oportunistas que ya pues, no vamos a tener esa capa pues, epitelial que nos va a estar protegiendo. Entonces, dentro del manejo para este tenemos pues las hipertónicos, la lubricación tópica, lentes de contacto terapéutico, control de glaucoma si lo hay pues asociado pues como a esta patología, estos señores de la ROC pues tópicos como puente, el letargosil, rifampicina que ahorita habíamos hablado, y pues ya el manejo definitivo de estos pacientes con queratoplasias endoteliales pues posteriores en la medida de lo posible, o queratoplastia pues penetrante ya en compromiso estromal, y en algunos casos, pues, que se requiera, si el paciente, pues, es candidato con una optimización de la posición del lente intraocular que puede estar generando, pues, compromiso, pues, del endotelio. Otra de las patologías, entonces, la endotelitis, que es, pues, un cuadro de inflamación primaria del endotelio. Normalmente, pues, la etiología es viral y va a estar caracterizado por edema focal o difuso, precipitados queráticos característicos localizados en la superficie endotelial y puede haber una reacción pues, de la cámara anterior típicamente leve o no sin hipertensión intraocular asociada. Y se han descrito pues, formas clásicas de distribución como formas lineales, en las formas sectoriales, disiformes, difusas. Pues entonces está pues, un espectro amplio y pues es importante reconocer todo este tipo de presentaciones para pues, hacer un adecuado diagnóstico y no confundir clínicamente pues, con otras entidades, con otras inflamaciones del segmento anterior. Entonces, dentro de la etiología viral, que es la más frecuente, tenemos el virus herpes simple, el varicela zoster, el citomegalovirus que tenemos, pues, que es dentro de las etiologías que tenemos que buscar. Cada etiología, pues, tiene como un patrón clínico, pues, diferenciable. Incluso el virus de la parotita, que es raro, pues, también puede ser la etiología. Entonces se presenta en varones de media edad, típicamente, frecuentemente, por citomegalovirus, la endotritis por citomegalovirus, en varones de media edad, típicamente, en pacientes sin inmunocompromiso sistémico. Normalmente los precipitados queráticos van a ser como en forma de moneda, como vemos aquí en la diapositiva. Puede haber asociado hipertensión ocular desproporcional e inflamación, simular incluso estos síndromes de Post-Losman o oitis difusa. Dentro del diagnóstico, entonces, la idea es, ojalá, recolectar PCR de humor acuoso, cualitativo, cuantitativo. Dentro de los diagnósticos, vemos que tenemos, pues, dentro de los criterios para hacer un diagnóstico, recolectar, pues, PCR del humor acuoso, o DNA, pues, de este citomegalovirus, y las manifestaciones clínicas, pues, como endotelitis corneal con esta forma en moneda, o las lineares como tal cuando haya también pues como una localización por los signos como evitis anteriores crónicas recurrentes, glaucomas secundarios o pérdidas teleales corneales. Y pues vemos cómo se clasifica aquí típico cuando ya se encuentra pues el diagnóstico pues o el criterio A más el B o atípico cuando pues no haya pues como tal estas formas en forma de moneda, cuando no haya pues estos infiltrados aquí que son pues más típicos del sistema coronavirus.
Cuando sale pues la PCR número acuoso negativa no excluye la sospecha si la sospecha es alta, o no excluye el diagnóstico si la sospecha es alta, el tejido de seno en casos pues, dudosos también se podría tener. Y pues se han encontrado pues, unas técnicas emergentes de secuenciación metagenómica de nueva generación, que son conocidas como con esta sigla MNGS, que aumentan la sensibilidad pues, en casos complejos, donde son dudosos pues, o difícil confirmación. El diagnóstico entonces es con ganciclovir tópico en gel. Pues, se puede asociar un corticoide tópico para controlar la inflamación y el diagnóstico temprano pues, va a evitar la queratopatía bulosa y pues sin tratamiento va a haber una pérdida endotelial progresiva. La otra es la distrofia polimorfa posterior, una distrofia rara, bilateral y simétrica, de herencia autosómica dominante, no afecta la S y el endotelio simultáneamente y genera metaplasia endotelial hacia el fenotipo epitelial y pues va a perder de esta manera pues, las propiedades de bomba o barrera de endotelio. Vemos pues que hay unos genes correlacionados con esta distrofia polimorfa posterior, pues que va a llevar pues como a mayor riesgo, mayor pérdida pues como sintomatología en los pacientes. Y normalmente los hallazgos imagenológicos vamos a tener lesiones vesiculares endoteliales y bandas geográficas en mapa, una pérdida pues, de la morfología hexagonal del endotelio. Y en la microscopía como cual va a complementar cuando la especular pues, está limitada, digamos, en el LM, o que puede haber pues, una de cuenta un desarme engrosado e irregular. Entonces, el espectro clínico va desde hallazgo incidental asintomático hasta un edema severo de inicio temprano, glaucomas secundarios por senoquias corneales, por ectopias en casos avanzados. Y pues, digamos, este está dentro de lo que antiguamente era la distrofia endotelial pues, hereditaria corneal tipo 1, que ya es dentro, pues, antiguo CHES1, y dentro del espectro ya de la distrofia corneal polimorfa posterior. Para, digamos, alguno diagnóstico diferencial aquí entre estas trampas, entonces la distrofia corneal polimorfa posterior es bilateral, frecuentemente asimétrica, con herencia autosómica dominante, inicio congénito temprano, mientras el síndrome iridocorneal endotelial es unilateral y esporádico, no es hereditario y pueden iniciar normalmente en los adultos como un curso progresivo. Otra Wilder, de las... perdón, Sí, 3 minuticos para concluir, ¿listo? sí, ya vamos a pasar estas que como son menos frecuentes, que es la distrofia endotelial congénita, que es forma actual exclusivamente autosómica recesivo, pues también va a perderse la capacidad de endotelio para su forma de barrera y de bomba. Va a dar la opacidad en vidrio esmerilado bilateral neonatal. Entonces tenemos la posibilidad que va a estar presente el nacer o neonatal, no va a haber fotofobia ni lagrimas marcados. El diferencial crítico de esta patología del glaucoma congénito y puede también estar relacionada con este síndrome de Hartmann, que es con este chat más una hipocausia neurosensorial y pues justifica una evaluación audiológica sistemática. En este pues ya la queratoplastia antiambliopía significativa pues es requerida, tradicionalmente se realiza pues la queratoplastia penetrante, pero pues ante la creciente experiencia en queratoplastia endotelial pues ya hay unos estudios que están pues como digamos teniendo pues la forma de evaluar pues resultados con estas queratoplastias pues, posteriores. Y pues el diagnóstico genético precoz va a orientar el manejo y anticipar pues, el criado auditivo temprano. Esta es más rara, la distrofia endotelial ligada al que es más rara, descrita en pocas familias. Y pues tiene el patrón es útil en vía láctea muy bien. Y considera pues primero si las CHES o las polimorfas posteriores están descartadas genéticamente. Ya el irido corneal pues endotelial tenemos estas tres variantes Chandler con una unicidad de atrofia esencial del iris, con una proliferación endotelial con fenotipo epitelial, migración sobre el ángulo del iris, y puede generar unas membranas contráctiles con sinequias, la cámara anterior, y un glaucoma secundario pues, por ángulo, por cierre angular. Entonces ya tenemos otras que son más raras, pues, pero para recordar, distrofia macular corneal con compromiso estromal principal, es recesiva, presenta alteraciones del metabolismo del queratán sulfato y pues puede mostrar cambios como bultas endoteliales. También puede haber pues entidades como hematóxicos farmacológicos por antiparkinsonianos, clorpromacina, rifabutina y los depósitos endoteliales estrellados y refringentes se asocian pues como a la rifabutina y normalmente la patogénesis está al trivial alta liposolubilidad pues como estas moléculas se acumulan en un acuoso y pues sufre transporte transendotelial. Y también recordar que puede haber edema corneal en diabetes, en hemodiálisis crónica, y pues digamos por toda esta acumulación aquí, pues como de sorbitol, la aldosa reductasa, y pues vamos a migrar pues con la sodio, con el bomba sodio potasio ATPasa, con la glicosilación. Entonces, escribir pues casas adquiridas antes de asumir distrofia también es importante.
Y digamos, para concluir, aquí una integración entonces, de lo que hemos hablado dentro de la charla. Entonces, el endotelio corneal vimos que es una estructura sumamente relevante para toda nuestra práctica clínica, y mucho pues para tener pues como un diagnóstico adecuado y pues una precisión y un resultado bueno dentro de nuestra práctica clínica y quirúrgica. Vamos a tener la fisiología que actúa como bomba y barrera, nos ayuda con la esencial corneal, en la evaluación lo que vimos por los diferentes métodos especular, confocal, OCT, la paquimetría, las patologías que vimos pues que digamos pues muy por encima porque es bastante amplia cada una de ellas, pero pues las cosas más características y siempre manejar un esquema escalonado, un manejo médico, el DWEC, el DMEC, el TISAEC, la queratoplastia penetrante como última opción. Y entonces, como conclusiones, tener pues que el endotelio es el pilar de la transparencia corneal, la microscopía especular que nos va a guiar toda decisión quirúrgica, que va a ser pues la más importante en nuestra evaluación. El diagnóstico y diferencial pues va a evitar errores terapéuticos que se puedan asumir con una patología con la otra, manejar el manejo escalonado, médico conservador y trasplante. Y pues también tener un alto índice de sospecha genética y viral, y pues que esto es clave en los casos atípicos en nuestra práctica clínica diaria. Y está ya pues, como las referencias bibliográficas que Muchas nos gracias, utilicen. Wilber. Excelente revisión de tema. Lástima que tus compañeros residentes javerianos están en vacaciones, ya entran la próxima semana, pero esta charla queda grabada y la subirás, por favor, para Claro que posterior sí. revisión. Muchas Eh, gracias. es un tema bastante amplio, supremamente importante y has hecho muy bien. Quiero abrir la discusión con los asistentes que estamos sobre el tema y yo pondría aquí, por ejemplo, el uso de los inhibidores ROC, ripasudil, netazurdil, no solamente para pacientes a los cuales se les hace DIUEC, ¿sí? Que es desimetorrexis sin trasplante endotelial, sino lo que está planteado en la literatura de uso perioperatorio en pacientes con endotelio lábil, ¿sí? O FUGS en estadios no tan avanzados a quienes se les va a someter a una cirugía o incluso para mantenerles, digamos, esa función endotelial a los pacientes que todavía no tienen una descompensación corneal. Quisiera preguntarles, ¿ustedes lo usan? ¿Qué experiencia tienen al respecto? Yo les compartiría que yo sí lo he usado en algunos casos. De hecho, tengo una paciente enviada por un colega de glaucoma hace por lo menos unos 5 años con un FUX, de acuerdo a la clasificación de Crackmer que describiste, eh, digamos como en un estadio 4 o 5, es decir, tiene una confluencia de las gutas centrales o paracentrales mayores de 5 milímetros, pero sin edema corneal. Pues esta paciente, manejada con ripasudil 2 veces al día, ha mantenido con un recuento endotelial que en un ojo realmente está alrededor de las 500 células. La transparencia, se ve pues ese signo de plata martillada muy claro clínicamente, pero una córnea no edematosa, etcétera. Puede resultar esta experiencia anecdótica, la tengo en otros pacientes a quienes pueden conseguir el medicamento y se los he instaurado en casos de endotelios bajitos y que tienen que ser sometidos a cirugía de catarata. Y realmente mi experiencia y lo que reporta la literatura con una evidencia pues que digamos es moderada y no muy amplia, eh, esto protege, ¿sí? el endotelio corneal y en los estudios que he revisado, la paquimetría postoperatoria y el porcentaje de pérdida de células endoteliales en estos pacientes protegidos desde el preoperatorio, ¿sí? Hasta más o menos unos 4 o 6 meses del postoperatorio, puede mostrar diferencias relevantes contra los que no se usan, ¿sí? Así que, bueno, adelante sus comentarios u otros que tengan al respecto.
Doctor Merceditas, López, buenos días, buen día a Marín. todos y felicitaciones a Wilder. Buen día, ¿Sí Diego. me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, bueno, Wilder, muy buena la revisión. Yo quería, digamos, aportar algo y es desde el consultorio siempre acostumbrarse en todos los pacientes a evaluar la reflexión especular. Lo primero que le da a uno la pauta antes de que haya edema, antes de que haya cambios clínicos, antes de que haya sintomatología, es hacer una buena reflexión especular. Normalmente, y lo van a ver, es muy evidente la diferencia del endotelio de una persona de 65, 70 años al endotelio de una persona muy joven. Pero cuando se acostumbran a ver reflexión especular en uno y otro, aprenden a distinguir patrones, aprenden a ver las gotas. Y no es tan difícil, es cuestión de práctica. Al principio cuesta trabajo, pero con la práctica se logra. Y ahí empieza uno, digamos, ya a desgranar clínicamente todo lo que se viene, lo que presentó Wilder, y a detectar los pacientes en estadios tempranos, especialmente en los pacientes que se van a operar de catarata. Es muy importante hacer una buena revisión especular. No siempre van a tener pues todas las comodidades, la posibilidad de hacerle a todos los pacientes un recuento endotelial, uno se te de mácula. Entonces, aquí vuelve y juega, vuelve a imperar la clínica. De tal manera que es una recomendación para todos los residentes aprender a hacer una buena reflexión especular. Con respecto a las alternativas de manejo ya con una córnea descompensada, me parece o una córnea que está a riesgo, muy interesante lo que comentó María Mercedes. Yo no lo he hecho. Sí tengo una experiencia escasa con DIWEC y ha sido buena. Y esto fue a partir del 2017, cuando arrancó la Panamericana, la Pancórnea. La doctora Catherine Colby presentó el estudio y fue donde arrancó todo esto, y la verdad es que ha sido buena la experiencia. Y por otro lado, tener en cuenta que dentro de las trasplantes endoteliales tenemos ya cada vez más alternativas. Wilder mencionó el de SAEC, el de SAEC ultra delgado que se hace con doble cuchilla, el DISEC que es manual, y normalmente el DISEC es un poquito más delgado que el de SAEC. Hay una técnica muy interesante descrita por el grupo del doctor Duba que es el PIDEC, y es hacer una disección con aire de burbuja tipo 1 que contiene DSM y membrana de Dua, y se diseca por la parte, digamos, ventral de la córnea. Es un tejido muy delgado, no tanto como un DIMEC, pero es un tejido muy delgado y que es muy fuerte y se puede manipular porque contiene membrana de Dua. El- la dificultad es replicarlo. La verdad, yo no lo he podido hacer. Y también está el DIMEC, también están las alternativas de corte con fento, que está el fento de SAEC, de tal manera que tenemos al menos unas 5 o 6 alternativas de trasplante endotelial. Obviamente cada una tiene sus indicaciones, depende, entre otras cosas, de lo experto que sea el cirujano que lo esté haciendo, de los recursos que tenga, lo cual quiere decir que aunque tengamos recursos limitados, podemos también pensar en hacer trasplante endotelial. El trasplante endotelial manual es más engorroso, es más demorado, pero también funciona muy bien, y en el hospital departamental tenemos una experiencia interesante con estos tejidos. Lo que pasa es que cuando uno hace estas cirugías sin paquímetros, o sea, con todas las limitaciones, la verdad es que tuvimos, y eso fue un trabajo hecho con la doctora Valentina Rizzo, tuvimos espesores de endotelio desde 60 hasta 190 micras, o sea, demasiado regado por la falta de recursos, pero digamos que ante la necesidad, no habiendo de otra, funciona muy bien con los pacientes. Y muy bien, Wilder. Insisto en lo de la reflexión especular para los residentes. Practíquenla, muchachos, con pacientes jóvenes, con pacientes adultos. Muchas gracias. Gracias, Dieguito. Así es. Digamos que el endotelio, esa capa invisible, pero que nosotros podemos, mediante un examen juicioso, aprender a evaluar. Es muy importante esto que estás diciendo, Diego, en la formación de nuestros residentes y a todos los oftalmólogos que están presentes.
no solamente en los pacientes en donde estemos sospechando algo, mejor dicho, dentro del examen completo en lámpara de hendidura, y eso lo hace uno de manera automática. Y sobre todo cuando uno tiene al paciente dilatado y sentarlo en la lámpara y mirar la reflexión especular, en ese momento pues es mucho más fácil. eh, Vale la pena pues acostumbrarse para conocer los criterios de normalidad y cuando aparecen las alteraciones pues mucho más fácilmente evaluarlas. Bueno, ¿algún otro comentario, doctor Marín? Doctora Pisa estaba presente o cualquier otro de los asistentes. Buenos días a todos. Buen día, Gerson. Bien. En cuanto a la pregunta de la doctora de la experiencia con el Ripasudil, pues yo tengo en este momento dos casos que vengo haciendo seguimiento de muchos años con distrofia endothelial de Fuchs y que han podido pues conseguir el medicamento, porque el problema es ese, ¿no? La adquisición Sí, del medicamento pues yo no sé si ha funcionado o no, pero lo cierto es que a través del tiempo se ha mantenido esa celularidad, pues ese endotelio se ha mantenido transparente, pero realmente yo no sé si es que ese era el comportamiento normal de ese endotelio o si realmente Ripasudil nos está ayudando, porque pues el mecanismo de él no es que las células se reproduzcan, sino que vayan mire, migrando hacia el centro, ¿no? Entonces, y muy importante pues que esos pacientes tengan realmente una población buena alrededor de la periferia, ¿no? Porque si no, pues el Ripasudil pues, no tendría ninguna función. Esa es como la experiencia un poco empírica, muy observacional, pero yo pienso que si uno tiene un paciente y le puede ofrecer algo, pues yo pues, le ofrezco el Ripasudil si el paciente lo puede adquirir. Y en cuanto al tratamiento, pues yo tengo experiencia es con Fento de Saec, pues porque lo tenemos en la clínica. Logro pues hacer lamelas de 100 micras y pues hasta ahora pues ha funcionado muy bien. El problema pues es el costo, ¿no? Pero comparado pues al DIMEC. Pero digamos que sabiendo la técnica, sabiéndola manejar, sabiendo adquiriendo la experiencia con el Fento, pues los resultados son muy buenos. La ventaja es que la lamela es manipulable, es decir, se deja implantar relativamente fácil y lo que pues el DIMEC pues exige pues una curva de entrenamiento mucho más alta, por pues que manipular la córnea no es fácil, eso es pronto lo que a mí me ha detenido un poquito porque pues el riesgo de dañar la córnea intentando remover la membrana de CEMET, pues es alta cuando uno está en una etapa de curva y pues no nos sobran las córneas, además cuestan. Entonces, es una de las cosas que de pronto a mí me ha frenado un poco en la curva del DIMEC. Pero pues con el Fento de SAEC me ha ido muy bien. Pues es como mi experiencia. muchas gracias, Gerson. ¿Algún otro comentario? Buenos días. Yo quería Buenos días, agradecer de Rosario. antemano que me permitan participar. La verdad es que es muy enriquecedora la experiencia. Me encanta escucharlos. Aprende uno, repasa uno, estudia uno. La verdad, a diferencia de ustedes, de pronto yo hago énfasis en lo que dice Dieguito, hacer una buena lectura del examen del recuento endotelial, de la microscopía, porque realmente arroja muchos datos, no solamente basarnos en el número de células endoteliales. Sabemos que hay mucha más información en ese examen. A diferencia de ustedes, de pronto los casitos que yo tengo con distrofia de Fuchs son solamente documentados por los exámenes, pero clínicamente son córneas demasiado transparentes, demasiado, o sea, con agudezas visuales de pronto de un 20/15, un 20/10. Y sí quería como que dejar ese mensaje. Uno de pronto no indica cirugías en papeles. Uno indica las cirugías en pacientes completamente sintomáticos, en córneas que de pronto ya están descompensadas.
porque mis pacienticas supremamente jóvenes, tengo pacientes por debajo de los 40 años, con unos recuentos endoteliales que, como dice Diego, al revisar en la lámpara de biomicroscopía, uno la sospecha, indica los exámenes y uno a veces no cree que esas córneas tan lindas puedan tener semejantes recuentos. Me ha sucedido que inclusive pido los exámenes en otras instituciones para poder comparar y sí, realmente el examen es completamente opuesto a la clínica que uno ve en la biomicroscopía del paciente. Entonces sí, como que saber leer muy bien el recuento endotelial, tener toda la información, hacer el seguimiento del paciente, ayuda también pues indicar el no frote de los ojos y como digo, pues no indicar cirugías para operar lo que uno ve en el papel, sino cuando ya el paciente realmente tiene la clínica que indica la elección de tratamiento quirúrgico. Gracias, Rosario. Pues más que bienvenida eres en este espacio y muy valioso este aporte que acabas de decir. Uno no opera el papel, sí, el examen terrible que está viendo, sino que opera al paciente que ya tiene una disfunción y que amerita pues este procedimiento quirúrgico. Así que, así como lo han puntualizado, no solamente es importante evaluar los exámenes, sino correlacionar con la clínica, porque puede haber recuentos endoteliales supremamente bajos con una funcionalidad todavía bastante buena y córneas transparentes. Gracias de nuevo, Wilder, por la revisión del tema. Anuncio el tema de la próxima semana, que corresponde al residente de la Universidad Javeriana entrante, que se llama Alejandro Farfán, y el tema es queratopatía neurotrófica, actualización. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. A ti, Wilder, por la revisión del tema. Por favor, súbelo para que pueda ser revisado por todos de nuevo y que tengan un feliz resto de día. Claro Los que sí, esperamos la feliz próxima día. semana. Feliz Gracias a día todos. para Hasta luego. todos. Un abrazo, Rosarito, y bienvenida. Gracias, Dieguito. Besos y abrazos a todos. Gracias. Feliz día. Ok, Hasta chao. luego. Gracias, Chao. buen día.